¿Por qué en la cultura occidental cuesta tanto entender que puede haber un Dios que nos ama? Voy a tratar de resumir en pocos minutos por qué creo que esto ocurre. Desde el siglo XVIII especialmente, se instaló a partir de la Revolución Francesa y todo el proyecto de la Ilustración una idea en Occidente que tenía que ver con la concepción de que podría llegar a haber un Dios creador, pero este Dios sería un Dios que se apartaría de su creación. Es lo que se conoce desde una concepción filosófico-religiosa como deísmo, un Dios que crea el mundo, el universo y a los seres humanos, pero luego ya no interviene más en esa creación. Ya no se da a conocer, no interviene, no se revela, no se comunica. Deja básicamente a los seres humanos en el centro de la cuestión, los deja siendo antropocéntricos, los deja siendo el centro del mundo. Esa concepción, por más que no todo el mundo la sostiene en Occidente, y de hecho quizás la mayoría de las personas no profesan esa concepción, sin embargo ha permeado tan fuertemente en la cultura que hay muchas personas que aunque no conozcan esa concepción o digan no creer en ella, en realidad muchas veces actúan como si lo creyeran y hablan de una especie de Dios que es como una especie de metáfora, un Dios que está como en algún plano teórico elevado, pero donde no hay una posibilidad de pensar que ese Dios se comunique con nosotros. Bueno, yo te quiero hoy hablar de una concepción totalmente contraria a esta, y es la que sostiene la Biblia. La Biblia habla de un Dios que no solo creó el mundo, el universo y a los seres humanos, sino que luego se ha revelado, se ha dado a conocer. Y de hecho, la Biblia se describe o se identifica a sí misma, se autodefine en cierta manera como la revelación de Dios. Por eso los creyentes llaman a la Biblia la palabra de Dios, porque desde el lenguaje Dios se ha dado a conocer mediante un texto. Y ese texto fue inspirado a personas, inspirado a la mente de personas, a la boca de personas, que desde su sistema comunicativo, desde su hablar, desde su lenguaje profético, han dado a conocer lo que Dios les reveló, desde Abraham, Isaac, Jacob, en adelante, los otros profetas, los apóstoles y muy especialmente el propio Jesucristo, quien la Biblia llama como el Verbo encarnado, justamente porque sería el lenguaje divino hecho material, hecho persona, y por eso se lo llama en el cristianismo la segunda persona de la Trinidad, porque el Padre habría enviado al Hijo para que mediante el Espíritu nos comunique la verdad. Cuando conocemos a ese Dios, y yo me encuentro en quienes pensamos que tenemos una comunión con ese Dios, entonces ya no pensamos que Dios está distante, ya no pensamos que Dios es un Dios indiferente, ya no pensamos que Dios es un Dios cruel que está muy alejado de nosotros. Al revés, pensamos que es un Dios que nos ama, que se preocupa por nosotros, que aún las cosas malas del mundo no pasan sin que Él las permita, pero no porque las desee, sino porque tiene un plan más profundo que quiere que nosotros descubramos y que nosotros, por nuestra propia voluntad, queramos amar a ese Dios que nos amó primero. Si todavía no crees en ese Dios, o si todavía pensás que ese Dios está distante, te invito a que consideres que ese Dios está simplemente a la cercanía de una oración. Que Dios te bendiga y que esta reflexión pueda ayudarte a tener comunión con ese Dios que te ama. Un abrazo.